Hola, ¿cómo están todos? Bueno, como podrán ver, este Power pertenece a la doctora Cecilia Ligorria, quien habitualmente da esta clase y ha tenido la gentileza de cedérmelo en esta oportunidad para desarrollar el tema bases para el control prenatal. Bueno, antes de introducirnos en el tema, yo quería darles algunos datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación y fíjense, en la Argentina más del 99% de las embarazadas asiste a su parto en una institución de salud y son atendidas por personal médico capacitado. Sin embargo, de ese 99%, más del 10% llegan al parto sin haber tenido ni un control prenatal. Y de las que se controlan, solo una cuarta parte inicia los controles precozmente durante el primer trimestre. Y menos aún es el número de mujeres en edad fértil que se interesaron en la preparación para emprender un embarazo. Esto habla de que el control prenatal es un problema de salud pública sobre el cual deben trabajar tanto el Ministerio de Salud de la Nación, de las provincias, con un único objetivo que es el de reducir la mortalidad materno-neonatal. El control prenatal, y acá no hay nada para agregar, se lo define como el conjunto de visitas programadas de la mujer embarazada con los integrantes del equipo de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto. Como decíamos anteriormente, son muy pocas las mujeres que consultan al ginecólogo o al obstetra con la finalidad de programar su embarazo. En general, llegan ya al consultorio con la sospecha de un embarazo. ¿Cómo se diagnostica entonces un embarazo? Tenemos signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza. Los signos de presunción son todas esas manifestaciones subjetivas o bien objetivas de la mujer, como son las náuseas, los vómitos, las cialorreas, la, la turgencia mamaria, el aumento de la tensión, el tamaño y la tensión de las mamas, los cambios en los estados de ánimo, a veces alternan periodos de tristeza con periodos de alegría, están muy sensibles, lloran por cualquier cosa, también pueden mostrar cambios en el apetito, en el gusto, rechazo por algunos olores. Bueno, todas estas manifestaciones son muy variables, no en todas las mujeres se presenta embarazada, se presenta con la misma intensidad. Hay algunas que esta sintomatología está muy atenuada y aparecen generalmente hacia la cuarta semana de gestación y desaparecen por la semana entre la semana 16 y 19. Los signos de probabilidad son dos, la menorrea los cambios en los cambios uterinos, ¿sí? Las modificaciones del útero. Las amenorreas, bueno, toda mujer, como sabemos, toda mujer en edad fértil con ciclos menstruales regulares, este, debe, ante la ausencia de la menstruación o el atraso de la menstruación, nos debe hacer sospechar de un embarazo. Y los cambios y las modificaciones uterinas, bueno, estas son detectables a través del tacto vaginal y consiste en el aumento del tamaño del útero, el útero se pone globuloso y la modificación de los fondos de sacos vaginales, como es el signo de Noble Budín, que es el reblandecimiento y la modificación del fondo de saco. Generalmente el tacto vaginal no se practica porque hoy en día con los métodos de diagnóstico precoces no se justifica el tacto vaginal. Y los signos de certeza que son
la, el dosaje de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, la visualización ecográfica del saco gestacional del feto, del embrión, y la aparición de los latidos fetales, la detección de los latidos fetales con el estetoscopio epinar o el Doppler, y la palpación abdominal. La detección, la determinación de la subunidad beta es el método de diagnóstico más precoz y sensible. Inclusive puede dar positivo hasta días antes de la implantación. La visualización por ecografía del saco con las ecografías transvaginales se puede ver el saco gestacional a partir de la semana cuarta, y a partir de la quinta semana ya se puede detectar el embrioncito y la actividad cardíaca a partir de la semana sexta. La palpación abdominal generalmente es a partir de la segunda mitad del embarazo. Podemos determinar por las maniobras de palpación abdominal el aumento del tamaño del útero, partes fetales, las contracciones, los movimientos, inclusive ver la colocación del feto, la actitud, la situación, la presentación, y también muchas veces hasta determinar el número de fetos. Y los latidos fetales, la ocultación de los latidos fetales, la podemos a partir de la semana 12 con el estetoscopio, con el Doppler, y a veces cuando las pacientes son muy delgaditas, inclusive antes de la semana 12, y con el estetoscopio de Pinar a partir de la semana 20. Cuando hablamos de programa de control prenatal, estamos hablando de atención primaria de la salud. Por lo tanto, tal programa debe estar enfocado en cumplir con algunos objetivos, y esos objetivos en este caso son los siguientes: brindar contenidos educativos para la salud de la madre y su entorno familiar, prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y vitalidad fetal, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas, aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, y preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. Entonces, ese programa de control prenatal, y en base a lo que acabamos de decir, tiene que tener ciertas características que permitan cumplir con esos objetivos de los que hablábamos. Es decir, una de esas características tiene que ser precoz. Tratar de que la primera visita se efectúe dentro del primer trimestre del embarazo, que es donde se le puede brindar a la embarazada información y educación en cuanto al embarazo para ella y para su entorno familiar. Tratar de detectar precozmente aquellos embarazos de mayor riesgo, para de esa manera poder planificar eficazmente el manejo, y al mismo tiempo permitir de que esa embarazada realice los estudios correspondientes en tiempo y en forma. También otra de las características es que debe ser periódico. Para esto va a depender del grado de riesgo que tenga la embarazada. En las embarazadas de bajo riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda un mínimo de 5 controles. Eso puede variar de acuerdo a las características del embarazo. En las pacientes embarazadas de mayor riesgo, los controles se planifican de acuerdo a las características del embarazo. Otra de las características debe ser completo, es decir, que tiene que garantizar que se cumplan los contenidos mínimos del programa, ¿sí? De manera que se hagan efectivas las acciones de promoción y protección de la salud del embarazada. Y por último, debe tener una amplia cobertura, es decir, que tiene que tratar de abarcar a todas las embarazadas, caso de que repercuta de manera positiva en el propósito final, que es
disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Es importante tener siempre presente ese objetivo final que tienen los programas de atención prenatal, que es en definitiva la disminución de la morbimortalidad materno-neonatal. Por eso es importante la identificación de los factores de riesgo, es decir, aquellas situaciones o condiciones que hacen que una mujer embarazada pueda tener mayor probabilidad de desarrollar alguna patología en el transcurso de su embarazo. Uno de los factores de riesgo a tener en cuenta y muy importante son las condiciones socioeconómicas. Y acá es donde tiene que participar el equipo de salud, porque esto se trata de un abordaje multidisciplinario. Y acá es importante la labor de los asistentes sociales, porque tiene que ver mucho con las condiciones de vida, el tipo de vivienda, el grado de alfabetización, el nivel cultural, eh, la, la edad, si es un embarazo deseado, si es un embarazo no deseado, si la mamá embarazada está en pareja, si es soltera, si trabaja, qué tipo de trabajo, la desnutrición, la obesidad, las adicciones, los grados de violencia familiar, eh, todas situaciones que pueden derivar en patologías asociadas y relacionadas con estas cuestiones. Otro de los factores de riesgo son los antecedentes obstétricos. Acá es importante indagar sobre los embarazos anteriores. Es decir, primero si ha tenido embarazos anteriores, si es nulípara, si es multípara. Y si es multípara, los periodos intergenésicos es muy importante, los intervalos entre un embarazo y el otro, sus hijos, el peso de los de sus hijos anteriores, eh, si tiene cesáreas previas, cirugías previas, ¿sí? Si ha cursado embarazos con hipertensión, con diabetes gestacional, si ha tenido antecedentes de abortos en los embarazos anteriores. Todos datos importantes que también sirven para alertarnos sobre la posibilidad, de acuerdo a los antecedentes, de que esa mujer pueda desarrollar alguna patología en el embarazo actual. Otro de los factores de riesgo son las patologías del embarazo actual. Es decir, aquellas que se encuentran presentes durante el embarazo que actualmente está cursando. Y dentro de ella podemos hablar de el embarazo múltiple. De por sí el embarazo múltiple por sí es considerado un embarazo de alto riesgo. Las desviaciones en la curva de crecimiento, ya sea para más o para menos, los oligoamnios o los polidramnios, por la asociación con amenazas de parto prematuro, roturas prematuras de membrana, malformaciones fetales, la ganancia excesiva de peso durante el embarazo, las preeclampsias, las diabetes, las hemorragias durante la gestación, las placentas previas, ¿sí? Por el riesgo de sangrado y desprendimiento prematuro de la misma, ¿sí? Hepatopatías del embarazo y también lo que tiene que ver con el factor RH de la madre, sobre todo con la madre RH negativa, el padre RH positivo, esté o no esté sensibilizada la madre. Y por último, también tener en cuenta las patologías previas al embarazo actual, como son las cardiopatías, neuropatías, endocrinopatías, hipertensión arterial, antecedentes de epilepsia, enfermedades infecciosas, todas estas que teniendo el conocimiento previo y habiéndolas identificadas nos pueden
advertir sobre la posibilidad de la aparición de alguna complicación durante el embarazo en relación a las mismas. Bueno, esto que ven acá es el carnet de control perinatal. A mi modo de ver, quizás lo más importante en lo que se refiere al programa de control prenatal, porque está diseñado de tal manera para que todo lo que hablamos y vamos a hablar más adelante esté contenido en este carnet, de manera tal que la mamá se atienda donde se atienda, vaya al centro de salud que vaya y la atienda quien la atienda, en este carnet tiene todos los datos, ¿sí? Eh, referidos a la evolución y al control de su embarazo y a todos sus antecedentes. En la próxima imagen van a ver remarcados algunos sectores y los sectores principales y qué debemos incluir en cada uno de esos sectores. Lo ideal sería que ustedes tomen contacto directo con este carnet, y esto es parte de la parte práctica que ustedes tenían ya establecida en sus guardias que iban a hacer en el hospital. Pero bueno, dada la situación que se presenta, ya veremos, ahí estamos hablando con el doctor Maricón de la posibilidad de ver si en una de esas en el segundo cuatrimestre, si todo esto se levanta y es factible, ver la posibilidad de aunque sea puedan hacer algún par de guardias en el hospital y tomar un contacto directo con esto, que es donde mejor provecho le van a sacar. Bueno, como les decía, acá vamos a ver los sectores remarcados, los sectores más importantes del carnet de control perinatal y los datos que debemos ir incorporando en el mismo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Acá en el ángulo superior izquierdo, los datos personales, nombre, apellido, domicilio. Posteriormente hacia la derecha, acá vamos a incorporar los datos referidos a la condición socioeconómica. Por eso ven que tiene acá fecha de nacimiento, la edad, si es mayor o menor de los 15 años, mayor de 25, menor de 15 años, la etnia, la raza, el grado de alfabetización, los estudios cursados, ¿sí? El estado civil. Luego bajamos y tenemos los antecedentes personales y familiares y los antecedentes obstétricos. Acá en los antecedentes obstétricos van a ver que tienen para poner el número de gestas, si ha tenido abortos, si ha tenido embarazos ectópicos, si de los partos, cuáles han sido partos vaginales, cuáles han finalizado por cesárea, el número de nacidos vivos, cuántos viven, los nacidos muertos, cuántos murieron en el primer muertos en el primer semestre o en el primer semestre o después del primer semestre, ¿sí? La finalización del embarazo anterior, eh, si el embarazo fue planeado o no, si fue por fracaso de un método anticonceptivo y qué método anticonceptivo venía utilizando. Luego seguimos más abajo y tenemos eh, datos del embarazo actual, el peso antes del embarazo, la talla, la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, si tiene dudas o no en la fecha de la última menstruación. Eh, bueno, todo el plan de vacunación de la paciente, si tiene, acá se anotan qué vacunas tiene hechas, qué vacunas no, el grupo, el factor, y acá el examen físico, ¿sí? Eh, el examen físico, como ustedes van a ver, tiene para 5 controles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 controles,
que en definitiva es lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo cual no quiere decir que a lo mejor alguna paciente requiera de mayores controles. ¿Sí? Aquí es donde se va poniendo en cada control la edad de gestación, el día que se hace el control, la edad de gestación, el peso, la presión arterial, la altura uterina, la presentación, los latidos cardíacos, los movimientos fetales, ¿sí? Y si alguna observación que alguno quiera hacer con respecto a ese examen en particular, ¿sí? Se anota en el último casillero la fecha de la próxima cita. Todo esto estamos hablando de un embarazo de evolución normal, como decíamos. Si hay mujeres que requieran de más controles que lo habitual, lo que se hace es, hay una mala costumbre por ahí en el dorso, hay un sector que dice observación y exámenes complementarios. No es ahí donde se deben seguir agregando los controles. Lo correcto es agregar una nueva ficha, ¿sí? Y en esa nueva ficha, en ese nuevo carnet, solamente usarlo para agregar los controles de más que necesite esa paciente. Como le decía, bueno, esto es quizás lo más importante, porque de lo que es el control prenatal, el control de la embarazada, lo debe llevar siempre la embarazada consigo y presentarlo en cualquier centro de salud donde vaya al control, y quien la reciba y quien la atienda en este carnet tiene todo lo que necesita saber sobre su embarazo actual y sobre sus antecedentes personales y familiares, y no debería necesitar otra cosa. De ahí la importancia que tiene el correcto llenado de todos los datos en este carnet de control perinatal. Bueno, según el programa de atención prenatal, la frecuencia con que establece deben realizarse los controles prenatales es lo que ustedes ven acá. Debería ser un control mensual hasta la semana 28, a partir de la semana 28 cada 3 semanas, o sea, en la semana 31 y luego la semana 34. A partir de la semana 34 cada 2 semanas, es decir, el próximo control a las 36 semanas, y a partir de las 36 semanas de ahí en adelante semanalmente hasta la semana 41. Lógicamente, esto estamos hablando de un embarazo de evolución normal, una paciente de bajo riesgo, y puede modificarse de acuerdo a las características del embarazo. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente del ácido fólico y sus ventajas y beneficios, vamos a volver un poquito al principio, cuando yo les daba una serie de datos estadísticos, y donde veíamos que el porcentaje de mujeres que consulta para programar su embarazo es muy bajo, que es el momento donde uno puede brindar esa información y esos contenidos educativos tendiente a la prevención de patologías asociadas al embarazo, y que es justamente uno de los objetivos de los programas de control prenatal. Es en ese momento donde uno puede instruir a la mamá sobre algunos hábitos y estilos de vida con respecto a la nutrición, a las actividades físicas que puede desarrollar y que no, al consumo de alcohol, de tabaco, de fármacos, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, hacer hincapié en lo que es los factores nutricionales, la obesidad, la desnutrición. Bueno, y el ácido fólico justamente tiene sentido cuando la mamá lo empieza a tomar previo a quedar embarazada. Y por eso, importante esa consulta prenatal, donde uno puede programar el embarazo y aconsejar
a la mamá sobre algunos aspectos. Lo ideal del ácido fólico es comenzar a tomarlo un mes y medio, dos, previo a quedar embarazada. ¿Cuál es la finalidad que tiene el ácido fólico? Es la prevención o la disminución, en realidad, de la probabilidad de anomalías en el cierre del tubo neural. La probabilidad de este tipo de patología es alrededor del 4 por mil, ¿sí? Y hay evidencia de todos los embarazos, y hay evidencia que el consumo de ácido fólico previo a la gestación, ¿sí? Y decimos previo a la gestación, ¿por qué? Porque hay un concepto que tiene que quedar claro. La mamá que empieza a tomar el ácido fólico cuando ya sabe que está embarazada, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el tubo neural cierra aproximadamente entre la sexta y la séptima semana de vida embrionaria, ¿sí? Entonces, lo ideal es empezar a tomarlo para que cumpla ese efecto de prevenir la ocurrencia de los efectos del tubo neural, empezar a tomarlo previo a la gestación. Les decía que la probabilidad de este tipo de patología es alrededor del 4 por mil, y hay evidencias de que con el consumo previo del ácido fólico se disminuye a más de un 50%, ¿sí? Lo ideal, las dosis ideales para recomendar es de 0,4 miligramos por día para prevenir la ocurrencia de los defectos del tubo neural, y de 4 miligramos para prevenir la recurrencia en mujeres que tienen antecedentes de niños con malformaciones del tubo neural, ¿sí? En realidad, como les decía, lo ideal es mes y medio, 2 meses antes de quedar embarazada, y se lo aconseja tomarlo hasta la semana 12 de gestación por lo menos. La vacunación es otro aspecto que está presente en todos los programas de control prenatal que debe ser tenido en cuenta. Eh, las vacunas fundamentalmente recomendadas durante la gestación son la vacuna antigripal, que debe colocarse en todos los embarazos, independientemente de la edad gestacional, en cualquier trimestre del embarazo. La triple bacteriana acelular se coloca a partir de la semana 20 en cada embarazo, contra la difteria, el tétano y la tos convulsa. Con respecto a la hepatitis B, puede completar el esquema si ya lo había empezado durante el embarazo, o bien si no lo tenía previo, a hacer todo el esquema de vacunación durante la gestación. Con respecto a la vacunación de la rubiola debe hacerse serología para la detección de anticuerpos previo a la gestación, ¿sí? Y si da positiva, no se realiza la vacunación. Si da negativa, lo ideal es vacunarla y esperar 30 días para recién después buscar el embarazo. Bueno, en este cuadro, solamente para representar, siempre hablamos de primer trimestre, segundo trimestre, los trimestres de la gestación. Bueno, de qué semana a qué semana se extiende cada trimestre, ¿sí? Primer trimestre desde la semana 0 a la semana 14. El segundo trimestre desde la semana 14 a la semana 28, y el tercer trimestre desde la semana 28 a la semana 40 o al nacimiento. Bueno, hablamos que el primer trimestre se extiende hasta la semana 14 de gestación. ¿Y qué es lo primero que debemos determinar en el primer trimestre de la gestación? El cálculo de la edad gestacional. Para el cálculo de la edad gestacional nos valemos de la fecha de la última menstruación, siempre y cuando esta sea una fecha cierta, una fecha de última menstruación confiable. No sirve valerse de la fecha de última menstruación en aquellas pacientes con ciclos irregulares o que no recuerdan bien cuándo ha sido la fecha de la última menstruación. Las ecografías, las más confiables para el cálculo de la edad gestacional,
son las ecografías precoces entre las semanas 7 y 12 de gestación. Y también nos valemos del gestograma, que es un disco que nos permite el cálculo de la edad gestacional a partir de la fecha de la última menstruación. También con el gestograma nos permite hacer un seguimiento y una evaluación del crecimiento fetal a través de la altura uterina y correlacionarlo. Si bien en la práctica se usa más que todo para el cálculo de la edad gestacional, ustedes van a ver que tiene una serie de tablas, ¿sí? Que justamente permiten correlacionar lo que le decía, la edad gestacional con el crecimiento que sería el crecimiento fetal ideal para esa edad gestacional, lo ideal de la ganancia de peso materna para la edad gestacional, el número de contracciones uterinas por hora de acuerdo a la edad gestacional y más cercano ya o durante el tercer trimestre los movimientos fetales percibidos por la madre, que sería lo ideal también de acuerdo a la edad de gestación. Bueno, con respecto al examen físico en el primer trimestre, lo importante es la adecuada inspección de la piel, de las mucosas, la inspección de los miembros inferiores en búsqueda de varices, edema, la palpación abdominal y la puño-percusión lumbar. No nos olvidemos que las infecciones urinarias en el embarazo son las principales causas de amenazas de aborto y amenazas de parto prematuro. Por lo tanto, siempre debemos sospecharlas. eh, y la ocultación cardíaca de la mamá, tratando de detectar precozmente cardiopatías. La tensión arterial es algo que debe hacerse en todos los controles de rutina. Si bien sabemos que hay un 10% de los embarazos que se complican con cuadros hipertensivos, eh, la hipertensión inducida por el embarazo generalmente ocurre a partir de la semana 20 de embarazo, pero hay mamás que vienen hipertensas antes de quedar embarazadas, son hipertensas crónicas que se embarazan ya siendo hipertensas, por lo tanto eh, el control sistemático de la tensión arterial es indispensable. ¿eh? El pulso y la temperatura de rutina y las medidas de talla y de peso. ¿sí? Esto nos va a permitir evaluar la ganancia de peso durante el embarazo, y en el cuadro que ustedes van a ver acá es un poco la relación que hay entre el índice de masa corporal y cuál sería la ganancia ideal de peso en el transcurso del embarazo. En cuanto a los exámenes complementarios en el primer trimestre de la gestación, bueno, lo de rutina que normalmente pedimos es el laboratorio. En el laboratorio incluimos la rutina, los exámenes de orina y urocultivo. Ya dijimos que el urocultivo en los 3 trimestres debemos pedirlos, tratando siempre de detectar oportunamente las infecciones urinarias. Es muy común en las embarazadas que hagan bacteriurias asintomáticas, ¿sí? Y ya sabemos que las infecciones urinarias son causa importante de amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro. Eh, las pruebas de serología para hepatitis B, HIV, BDRL, toxoplasmosis y Chagas, es lo de rutina. Y en las pacientes hipotiroideas o que ya vienen medicadas, hay que pedirse también para TSH, para control de función tiroidea, en aquellas mamás que ya son hipotiroideas medicadas, porque a veces hace falta modificar las dosis, y en las que no lo saben si lo son, para el diagnóstico precoz de la misma.
y aún teniéndolo y sabiendo, es indispensable corroborar el grupo sanguíneo y factor. En las mamás que son RH negativas con pareja RH positiva, es fundamental solicitar también la prueba de CUMS indirecta para ver la sensibilización materna. Con respecto a la ecografía, se realiza la ecografía del primer trimestre. eh, Generalmente se realiza una ecografía precoz antes de la semana 10, antes de la semana 9, ¿sí? Que dijimos que son las que más certeza nos dan para el cálculo de la edad gestacional. Y entre la semana 11 y 14, el screening para las cromosomopatías y la probabilidad de hipertensión arterial inducida por el embarazo, que se hace la medición de la translucencia nucal, el laboratorio y el índice de pulsatividad de las arterias uterinas. Y como ya sabemos, el Papa Nicolau y la colposcopia para el tamizaje de la detección precoz de cáncer de cuello de útero, si la paciente lo tiene previo al embarazo, y si no, se realiza durante el primer trimestre de la gestación. Pasamos a los controles del segundo trimestre de la gestación, que dijimos que se extiende desde la semana 14 a la semana 28 de gestación. Bueno, en el segundo trimestre de la gestación, que como dijimos se extiende desde la semana 14 a la semana 28, en cada control obstétrico hay parámetros que son constantes, como el peso materno, la ganancia de peso, el control de la tensión arterial, el cálculo de la edad gestacional. No solo nos va a servir para determinar la fecha probable de parto, sino que eh, relacionándolo con las ecografías y la altura uterina, nos permite tener una vigilancia del desarrollo del feto, del crecimiento del feto, la altura uterina con el mismo criterio, de estática fetal. Esto tiene que ver con la situación, la posición, la presentación del bebé, que es un poco difícil al comienzo del segundo trimestre, sí más fácil de determinar hacia el final del segundo trimestre. Y con la ocultación de los latidos fetales y de los movimientos fetales que hablan de vitalidad fetal. Para la ocultación de los latidos cardíacos fetales, bueno, como bien acá van a ver graficados, disponemos a partir de la sexta semana de gestación la ecografía transvaginal, el ecodoppler a partir de la semana, acá dice a partir de la semana 14, en realidad se empiezan a escuchar a partir de la semana 12 con el Doppler, y en algunas pacientes delgaditas inclusive hasta antes de la semana 12 pueden ocultarse, y con el estetoscopio de Pinar, que podemos escuchar los latidos fetales a partir de la semana 20 de gestación. Los latidos cardíacos fetales, lo normal es entre 110 o para otros 120 y 160 latidos por minuto. Dentro de los métodos complementarios que solicitamos de rutina en el segundo trimestre de la gestación es el citológico completo, la función renal. Acá no nos olvidemos que el útero grávido, por su aumento de tamaño, puede comprimir uréteres y puede provocar cuadros de hidronefrosis con compromiso de la función renal. El sedimento de orina con el urocultivo lo pedimos en todos los trimestres, ya explicamos los motivos y las razones. Entre la semana 24 y 26 solicitamos la prueba oral de tolerancia a la glucosa con la finalidad de detectar las diabetes gestacionales. Las serologías para HIV, hepatitis B, VDRL y toxoplasmosis, que para algunos se solicitan
solamente en el primero y en el último trimestre. Para otros es de rutina solicitarlas en los 3 trimestres de la gestación. Y la ecografía, que bueno, acá se ha agregado en los últimos tiempos la ecografía tridimensional, que primero 3D, después 4D, ahora 5D. En definitiva, que lo que hace que se la llame 3, 4 o 5D es que, bueno, en principio se hacía la ecografía bidimensional, se frizaba la imagen y el software convertía esa imagen frisada en una imagen tridimensional. Este, Después a eso se le agregó el movimiento en tiempo real y eso hizo que la tridimensión en tiempo real le pusiera el nombre de ecografía 4D, y ahora la 5D, que en realidad es una cuestión de definición por una luminosidad solamente, ¿sí? No aporta en realidad datos relevantes a la fecha, ¿sí? Sí, sobre morfología externa, y la ecografía principal en este periodo de la gestación es la ecografía morfológica entre la semana 18 y la semana 20. Bueno, y por último, el tercer trimestre de la gestación, que va desde la semana 28 a la semana 40 y para algunos otros hasta la finalización del embarazo. Bueno, como pueden ver, el control clínico es el mismo que en todos los trimestres de la gestación: peso, tensión arterial, cálculo de la edad gestacional, control de crecimiento, altura uterina, de desarrollo, estática fetal y vitalidad fetal a través de la auscultación de los latidos cardíacos fetales y los movimientos fetales. Bueno, con respecto a los métodos complementarios y para finalizar, en el tercer trimestre de la gestación, no varían de los exámenes de rutina que realizamos en el primero y en el segundo trimestre de la gestación. Con respecto al laboratorio, el citológico, la coagulación, la función renal, la glucemia, el cultivo de orina, el urocultivo, la serología, sobre todo en este tercer trimestre, la serología por hepatitis B, la ecografía como de rutina en los demás trimestres de la gestación, la ecografía del tercer trimestre, que es una ecografía convencional, y se le agrega acá el electrocardiograma con la valoración clínica cardiológica y la prueba del estreptococo, que en realidad la determinación se realiza entre la 35 y 37 semanas de gestación, y es una muestra que se toma con hisopado vaginal y rectal. La finalidad que tiene es, en los casos positivos, realizar el antibiótico profilaxis correspondiente. Bueno, y para terminar, un mensaje final. Un buen control prenatal es indispensable para un buen embarazo, un buen parto y un bebé sano.